Adriana dice que estamos de rosa porque somos dos Barbies. Luis, hola mujeres, como siempre escuchándolas. Adriana dice, me han discriminado por mi nariz y ahora, o mejor dicho, cuando engordé ya hace un tiempo, señor, acá no hay para usted. Ay, sí, la ropa, es cierto, nos matan con eso. Mercedes, para mí están muy bien de rosas, gracias, Mercedes. Cristina, hola Lili y Ale, acá escuchándolas, muy interesante el tema. Hoy vivimos todos los días en las escuelas situaciones de discriminación hacia algún alumno. No se toma conciencia de lo que puede afectar a un niño el bullying que recibe de sus compañeros. Hay que seguir trabajando todos los días sobre este tema con los alumnos y sus familias, sobre todo, ¿no? Sí. Gracias por instalar el tema para seguir concientizando. Muy bueno el programa. Mabelita dice, muy interesante el tema del Día de la Discriminación. Gracias. Y lo estoy viendo más. Teníamos mensajes por acá en el WhatsApp. Estamos, mientras los busco, igual tenemos tiempo, pero vamos a presentar a Marta Smith. Hola, hola. Buenas noches. Que nos está acompañando hoy, nos está visitando. Ahora, después vamos a hablar de algunos temas con ella específicamente. Marta, ¿querés contarnos algo vos sobre la discriminación? Sí, claro. Justamente lo que comentábamos antes era que yo de chica fui gorda, fui discriminada por eso, me hicieron bullying en la escuela. También ustedes hablaban de las épocas, ¿no? Veníamos de una época de jeans ajustados, que no eran elastizados, que había que acostarse en la cama para abrocharlos. Entonces, sí, todo eso hacía como un composé de rigidez, de estaticidad, y bueno, sumado en mi caso con la gordura, también de mucha parálisis, de no moverme. Y bueno, también el bullying por cuestiones familiares. Los chicos siempre son muy agrios y no comprenden otras realidades, y bueno, lo pasé bastante mal. No es una disculpa si digo lo que no te mata te fortalece. Y gracias a que existen los psicólogos, y después de muchos años de terapia, ahí comenzamos con otras tareas y pude, de lo que vamos a avanzar después, con el tema deporte. Así que fue un gran cambio y un gran crecimiento. Claro, claro, es cierto. Vos, Lili, vos era por petiza. Yo, ustedes saben que yo no recuerdo haberme sentido discriminada. Tal vez no lo tomé en cuenta, ¿no? Digo, por ahí fui discriminada y no le di bolilla. Suelo hacer esas cosas. A mí me parece que la fortaleza de las casas de cada uno, ¿sí? La familia es lo fundamental. La familia, si te da apoyo y si te da una base amorosa, es bastante difícil que el chico se sienta discriminado, porque lo importante es esa fortaleza y ese amor que existe en ese hogar. Cuando eso no ocurre, bueno, andamos por la vida con un poquito de falencias. Y por otro lado, eso respecto de mí, y lo que dije anteriormente de la época, que es probable que haya yo hecho alguna diferencia con alguien y no haberlo advertido. Pero también, y acá lo quería hablar un segundo con Liliana, yo me acuerdo que en épocas donde nosotros trabajábamos juntas, en la escuela que ya existía y era un montón lo que sucedía y demás, no sé si te acordás que se peleaban las chicas porque la otra era rubia o era más linda y se agarraban a las piñas. Era un tema. O se lastimaban para que no sea linda. O se lastimaban para que no sea linda. Era un problema grave en la escuela porque había que tratarlo. Y uno dice, ¿pero puede ser eso? Y sí. Pero bueno, es un trabajo, para mi entender, conjunto de escuela y familia. No sirve solo la escuela, no sirve solo la familia. Y no se arregla con castigo. Se arregla con palabras, se arregla concientizando, se arregla hablando, conversando. El problema grave es lo que te imponen los medios con la figura ideal, con
esa cosa a la cual hay que llegar, que es el cuerpo perfecto, la cara perfecta, las viejitas no podemos tener arrugas, en fin, una serie de exigencias donde evidentemente en el caso que ustedes pudieron testear por ser docentes, lo pudieron ver más de cerca en el ámbito, digamos, en la franja adolescente, ¿no? ¿Que ustedes no sienten que está cambiando la sociedad en ese sentido? Se está poniendo muy agria. Eso es otro tema de violencia. Yo creo que hay un que problema. sí también tiene que ver, pero quizás por ahí ya no se habla de cuerpos, ¿no? Son otras violencias. Ya ahora son otras violencias. No, digo, hoy yo cuando veía están mutando. para hacer para tomar en cuenta una realidad social, hoy y todos los miércoles, como salen los jubilados a pedir por sus jubilaciones, eso también es violencia, pero no lo digo solo por la violencia que ejerce las fuerzas de seguridad, que eso es una violencia explícita, sino la violencia de tener que pedirlo. Este es el problema. Tener esos jubilados teniendo que pedir y de esa forma Lo que pasa que le que paguen lo que corresponde es tremendo. estamos hablando de derechos consagrados que hasta hace 1 año y medio existían y que fueron devastados, y estamos hablando de lo que tiene que ver con el poder, ¿sí? Con el poder que nos gobierna en este momento. Y eso influye en que esos derechos que fueron adquiridos se estén perdiendo. Acá quiero leer un mensaje de Marta, justamente de Palermo, que dice: lamentablemente estamos volviendo a situaciones discriminatorias desde el gobierno, donde, por ejemplo, a los mayores se les dice viejos meados. También se sigue discriminando a los homosexuales. La verdad que sí. Es terrible, es lo porque que se escucha. supone que estábamos avanzando en ciertos derechos que pareciera que se están empezando a perder. Si seguimos en realidad con el tema de la discriminación, no por casualidad, o sí por casualidad, hoy es el día en que se prohibió en las provincias unidas del Río de la Plata la esclavitud en 1812. Exacto. Eso fue una resolución. Sí, lo que se prohibió es el ingreso de la esclavitud. Es decir, hasta el 9 de abril de 1812, los que ingresaban, los esclavos que ingresaban, flor de discriminación, por decir algo, Una ¿no? pavada lo que Una pavada. estuvimos diciendo hasta ahora. Claro. Hasta ahora, tal cual. Eran africanos. Ujú. Ese eran nuestros esclavos inmigrantes. Y el triunvirato, el primer triunvirato del Río de la Plata, se los pongo como dato porque ya que lo busqué, se los digo. Felipe Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, que gobernaban, como dijo Liliana, las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía no era Argentina, fueron los que sancionaron esta ley. De todas maneras, quiero decir que lo único que se paró fue el ingreso. La compraventa de esclavos y el ingreso de los esclavos a las milicias duró hasta 1853. En 1853, con la ley, con la Constitución Nacional, ahí se liberó, digamos, o se abolió definitivamente la esclavitud. Quiero hacer un comentario pequeño. ¿No? Como no hubo ingreso de esclavos, estos se fueron muriendo y digamos que es una de las razones por la cual nosotros no tenemos tantos habitantes negros nativos nuestros, ¿no? Por esa razón. Bueno, no, nada más que en realidad lo que quería decir que no fue automático el hecho de haber determinado que nuestra Constitución Nacional dijera que no iba a haber más esclavitud,
eso llevó mucho tiempo, en realidad, poderlo llevar a cabo, ¿no? Sí, imagínate, del 12 al 53, 40 años No, de 40 tratamiento. años de tratamiento, pero Claro. en el 53 no se terminó. No, Llevó no, mucho tiempo bueno, más. después aparecieron otras esclavitudes, ¿no? Fue nuestro territorio, nuestro país, en realidad fue, como en general suele pasar, de los primeros en América Latina. Sí, de los primeros en América Latina, porque creo que el último, hace muy poco, unos cuantos años atrás, hubo todavía en el año, en el 2000, hubo una liberación, digamos, por ley de la esclavitud. Algo que leí que me llamó mucho la atención, el tema de no, estamos fuera de tiempo, pero lo quiero aclarar porque me llamó mucho la atención. El tema de haber sacado la esclavitud no fue que, bueno, los gobernadores, vamos a sacar a los esclavos porque... No, fue una cuestión económica. Ya no era rentable tener esclavos, porque las economías entre el 1600 y el 1900 habían cambiado y ya no era rentable. No, seguro. Esclavos. Además, imagínense que si no había ingreso de esclavos, no había ingreso de esclavos, los que había se envejecían también, se enfermaban, se morían. Entonces, ya tampoco, digamos, tampoco valió la pena mantenerlo, digamos. Bueno, Digámoslo de derecho viejo, era más caro darles de comer y Claro. una casa que tener o una máquina, porque seguramente sobrevino la era industrial, y además podían tener algún empleado que se arreglara con 2 migajas y quizás era mucho menos el ingreso que lo que estaban manteniendo a esos esclavos para que se mantuvieran vivos solamente, ¿no? Tal cual. Tal cual, Eso tal es lo que cual. sucedió. Cambió la forma de economía. Lo que, digamos, tirando del hilo de hoy, de nuestro inicio con la discriminación, la esclavitud es otra de las maneras más violentas y más abominables del tratamiento o la violencia contra las personas, ¿no? Ujú. Y para terminar con este tema, quería contar, porque hoy también, y no por casualidad, es el aniversario del fallecimiento de Hipatía de Alejandría. Hipatía de Alejandría fue la primer mujer científica reconocida en la historia, por lo menos en el mundo conocido hasta ese momento, ¿no es cierto? Y fue violentada, fue masacrada, la desnudaron, la cortaron en pedazos con caracoles de mar, expusieron sus partes en la plaza y luego la quemaron. ¿Todo por qué? Por los fundamentalistas cristianos. Porque en realidad ella sí era cristiana, pero vivió en el ella la matan en el 415 después de Cristo. Fue una época donde Egipto estaba en realidad todo el Medio Oriente estaba muy complicado con el avance del cristianismo, pero luchas de fundamentalistas. En esa época, para que se den una idea, Egipto pertenecía a Grecia. Y era una zona muy rica económicamente, era muy gustoso porque había mucho comercio, sobre todo agricultura. Y esta señora, que además cuentan sus discípulos, porque por supuesto sus textos fueron quemados para eliminar todo rastro de su existencia. Esto me hace acordar, a vos te va a hacer acordar, igual que a mí, al Tupac Amaru en la época en que nos invadieron las Américas, ¿no? Y lo descuartizaron con 4 caballos en sus extremidades. Pero además, y también me hace acordar además a era épocas, mujer, digamos, claro, más allá de cualquier otra cosa era porque mujer. ella no quería bautizarse en ese cristianismo que le imponían. Ella
decía que su única religión era la ciencia y lo único que le gustaba era estudiar la ciencia. Y miren qué maravilloso lo que hizo ella, que gracias a sus estudios sobre las elípticas, sobre todo, muchos siglos después, Kepler, Galileo primero, Kepler y demás, Einstein, pudieron sacar leyes importantísimas para la comunidad, como por ejemplo la de la gravedad, la de los movimientos de los cuerpos celestes. Bueno, no tengo mucho tiempo para explayarme, yo soy una apasionada de Hipatía y me encantaría poder explicar mucho más sobre ella, pero la realidad es que nos dejó, ella venía de los pitagóricos, de los de la escuela platónica, ¿no? Y todo estaba, el número, la música, la matemática y la ciencia, estaba todo relacionado. Y ella nunca se casó, era muy hermosa, todos los que escribieron después de ella decían que era muy hermosa. Y bueno, un poco por la religión, porque era mujer, porque no se quería casar, porque hacía ciencia, por todas esas cosas la tuvieron que exterminar. Quiero decir, quiero hacer una acotación, no sobre Hipatía, sino que no hace mucho apedrearon a una mujer porque no quería quería separarse de su marido. Y fue apedreada y muerta, ¿no? Fue un hecho con resonancia internacional. O sea que estamos hablando de 2000 años atrás y siguen pasando cosas similares. Y siguen pasando estas cosas, con lo cual a veces parece que avanzamos y a veces parece que no tanto, pero bueno. Me quedé corta con que la sociedad está agria. Sí. Sí. Una de sus frases que quiero nombrar, nombrar la película donde la pueden encontrar. Enseñar supersticiones, decía ella siempre, enseñar supersticiones como verdades es la cosa más terrible que nos puede suceder. Y sí. Hay una película así que se llama Ágora, que tiene muchas fallas en realidad, porque bueno, hay cosas que no corresponden a la época y demás, pero sí puede mostrarles de una manera, bueno, cinematográfica, bastante sobre la vida de ella. Digo que cosas que no son reales porque, bueno, la forma en que la matan en realidad no es exactamente como lo fue. Está armado de una manera cinematográfica, no lo voy a contar porque no voy a contar el final de la película, pero bueno, también hay cosas que tienen que ver con el momento histórico, ¿no? Pero es muy buena, se llama Ágora, de Alejandro Amenábar, y se las recomiendo. La pueden ver en YouTube, gratis. Vamos a bajar un poco los decibeles con esto. Por favor, y nos vamos a divertir un rato porque ya tuvimos un día muy pesado hoy. Carrozas de Fuego, y nos relajamos con esa música de Vangelis tan linda.